aparentemente es una sola pelota, es un tumor, era una amputación de un miembro superior, una desarticulación, como pueden ver, esta era para parte del húmero, que tenía una fractura patológica y un gran tumor a todo alrededor. Era una persona bastante mayor. La consistencia es bastante duroelástica. Imagínense una persona, o uno mismo se la puede poner, imposible de mover, fractura, dolor intenso, probablemente secundaria a un golpe mínimo. Ya vimos fracturas patológicas, ¿verdad? Muchas secundarias a tumores. Acuérdense que los condrosarcomas son posteriores, o sea, tienen un grupo etario mayor, ¿verdad? 40, 50, 60 años, que los osteosarcomas, que son predominantemente a nivel de rodilla. La característica radiológica de estos tumores es que que tienen microcalcificaciones dentro del tumor. Y eso es muy característico. Uno ve una radiografía con una gran masa, con microcalcificaciones o inclusive coalescentes, que es donde se están osificando, se está calcificando el tejido condroide. Eso es casi diagnóstico. Los radiólogos hacen prácticamente el diagnóstico de entrada, la ponen y hacen el diagnóstico, y lo mismo que los ortopedistas. Un caso como esto, yo creo que lo único que representa es el fracaso de nosotros en la seguridad social, ¿verdad? Porque deberíamos haberlo detectado mucho más pequeño, no lo debemos dejar que le llegue tanto. Entonces, este es un condrosarcoma. ¿Cuál es el trabajo posterior del patólogo? Bueno, lo desarticulan, ya es evidente que el tumor se salió, envuelve el tumor, es extracompartimental. Eso es importante para el ortopedista, para el médico oncólogo, y es importante para nosotros a la hora de hacer el reporte, porque todos esos criterios tienen importancia pronóstica. Muy probablemente, si se acuerdan de neoplasias, o sea, un tumor como este, que ya pesa más de 1 kilo, debe tener metástasis por todo lado. Entonces, esta cirugía probablemente era nada más paliativo para disminuir dolor, disminuir masa, pero no es para salvarle la vida. Entonces, imagínenselo clínicamente, radiológicamente, o sea, no se lo van a imaginar en un niño, ¿verdad? Porque ya dijimos que estos son predominantemente en gente por encima de los 40 años, especialmente por encima de los 50, 60, ya empiezan a aparecer eso, y en las partes proximales de los huesos bajos. Un condrosarcoma. Acuérdense también que los condrosarcomas pueden ser mesenquimáticos, pueden ser muy condroides, pueden ser indiferenciados. Entonces, el tipo histológico, aunque ahora prácticamente todos se cobijan en un solo tumor, el tratamiento es parecido. En estos casos es importante tal vez la parte histológica desde el punto de vista nuestro. Aquí probablemente vamos a leer un poco más de formalidad. Este es un condrosarcoma también, y vean, aquí se ve mejor porque es una pieza más nueva. Esto sí les va a recordar cartílago, les recuerda el cartílago hialino de las articulaciones. ¿Ven? Y si lo tocan, si se ponen guantes y lo tocan, voy a ver que resbala porque tiene mucho mucopolisacárido. Okay. Esto también puede reflejarse en el aspecto radiológico. Aquí está comprometiendo médula, pero también se está saliendo. Tiene que haber empujado periósteo y está invadiendo poquitos los tejidos blandos adyacentes. Entonces, esta es una variante de ese tema, son variantes del tema. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Bueno, nosotros ya sabemos que es un condrosarcoma, probablemente desde antes, desde que el radiólogo nos enseña la radiografía, desde que sabemos del grupo etario, desde que se toma la primera muestra con trocat, que entran con un trocat, con un cilindro, y sacan un
un cilindro de tejido para decirle al cirujano, es condrosarcoma, no es osteosarcoma, es condrosarcoma, no es un tumor de Ewing. Y el tipo histológico también es importante. Acuérdense que la diferencia entre este y estos que vienen de aquí para adelante, o sea, las otras sillas, las otras mesas, es que este produce solo tejido condroide. Okay, vamos a guardar este. Perdón, se me olvidó decirles, cuando les recapitulamos qué tenían que poner en el trabajo, que tenían que poner la correlación clínica, que es como lo que les decía el doctor antes, de que tal vez tenía dolor, o que tal vez tenía dificultad para la movilización, una fractura patológica, etc. Eso también me faltó decirles para que lo pusieran en el trabajo. Este que número. Sí, este es ¿El pasado cuál era? Este es el 2, este es el 3. Estos no los vamos a sacar. Sí, vamos en orden. Las bandejas también tienen un numerito, por eso lo volví a poner en la bandeja que iba para que no se enredara. Sí, Igual en la lista que les pasaron del chat viene a la par el número de caso, a la par del número, por aquello. Porque no, también los frascos generalmente tienen el no número. vienen todos los No, hay otra lista. sí, sí. En la otra, Ah, en esta, en la primera. No, es que esa es la de asistencia. En una igual a esa, pero hay una columna que se mandó en el chat, que ahí vienen los números de casos. Igual estamos en orden. Ahí también están los casos. Ahí también. Los Aquí. temas son, el primero es 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¿Okay? Los condrosarcomas son menos frecuentes que los osteosarcomas. Los osteosarcomas son los tumores que los vemos con un poco más de frecuencia. Este osteosarcoma, vean, el 15 es el año. 59-69, este es un tumor que se presentó a principios del año pasado. Es una amputación. Entonces, desde que decimos sarcoma osteogénico o osteosarcoma, ya sabemos que está produciendo tejido osteoide, o sea, tejido óseo no mineralizado todavía, y que puede llegar a mineralizarse. Acuérdense que pueden ser dentro del compartimento, de la cortical hacia adentro, que puede erosionarlo, puede empujar el periósteo, y se acuerdan con la imagen de esos nacientes con la cebolla, o puede excavar también e invadir los compartimentos fuera del hueso. En este vean que el crecimiento es fundamentalmente del hueso hacia afuera. Uno podría suponer que es de los de superficie, que como vimos el miércoles, son de un grado menor, o sea, generalmente son de bajo grado, aunque hay unos de superficie que son de muy alto grado, pero esos son la excepción a la regla. Probablemente a esta persona se le dio tratamiento antes de hacer la amputación. Y acuérdense que lo vimos, o sea que era importante el tratamiento previo a la amputación o a la resección en bloque para poner una prótesis, que también se puede hacer. Es importante dar el tratamiento porque a la hora de estudiar este tumor, haber hecho este corte, probablemente uno de estos cortes, lo estudiamos en forma exhaustiva absolutamente todo. ¿Para qué lo hicimos? Pues lo que ya habíamos visto, o sea, para ver qué cantidad de tumor se murió con el tratamiento, cuánto se necrosó. Y acuérdense que si él tiene un 90% de necrosis, quiere decir que estaba respondiendo al tratamiento y le va a ir muy bien. Se va a responder y probablemente se va a curar. Pero si no hay necrosis, en el mapa de necrosis, o sea que tiene un 80% menos de necrosis o un 50%, se llaman malos respondedores, o sea, le va a ir mal con los tratamientos, aunque se lo modifiquen. Entonces, esa es la clasificación de UVOS. O
O sea, entre más necrosis haya, mejor le va a ir a la persona. Y si le va mal, o sea, si nosotros decimos que es un mal respondedor, probablemente los quimioterapeutas variarán su esquema de tratamiento para intentar rescatar a esa persona. ¿La escala de qué, perdón? La clasificación de UVOS, UVOS con V pequeño, HUVOS, eso está en la presentación. Está entre las, ¿cómo se llama? Entre las últimas que vimos. Ok, ahí lo pueden revisar. Y está la referencia del artículo original también. Bueno, en lo que esto respecta, o sea, ¿qué haría yo si tengo que hacer el trabajo? Bueno, yo tengo que estar seguro si es un tumor de superficie o es un tumor cortical o intramedular que se está expandiendo de una vez afuera. Entonces, porque todo eso entonces va a variar el pronóstico, ¿verdad? También, además de la necrosis y todo lo que acabamos de comentar. Este es el que dice que no tiene nombre. Ahí en la lista que va a circular, porque es un tumor muy viejo, pero me gusta mucho porque este es nítido y yo creo que esto está en la presentación. La nitidez, pues ustedes lo pueden seguir, imaginarse la radiografía. Ustedes se pueden imaginar la radiografía con una cortical gruesa acá, ¿lo ven? Abajo, de aquí, y vean cómo se va adelgazando hasta hacerse inconfundible con el tumor que está acá. Entonces, imagínense nada más esta radiografía. Si todo esto está produciendo hueso maligno, imagínense esa radiografía, va a ser un sol naciente, ¿verdad? O más que sol naciente, ¿verdad? Va a ser como un atardecer de esos enormes para un radiólogo. Pero lo importante, ellos siempre siguen, o sea, uno sigue la cortical y uno se va fijando si se va adelgazando y en qué momento se rompe o se confunde con el resto. Pues son datos, o sea, datos radiológicos que le van a hablar a uno de malignidad. Porque si estuviera aparte y la cortical está entera, podría confundirse igual con una miositis osificante, ¿verdad? Que habíamos visto que podría ser un gran simulador con algunos tumores o estos sarcomas de superficie, o sea, como los sarcomas parostiales. Entonces son cosas que hay que tomar en cuenta. Todos de aquí hasta esa mesa son nuestros sarcomas, son variantes del tema, pero que tienen implicaciones porque todos son, o sea, clínicamente deben haberse presentado un poco diferentes. Todos con masa, todos con dolor. Ese que acabamos de ver sin fractura, ¿verdad? Vean igual, o sea, ¿qué les llama la atención acá de primera entrada? El color está interesante, es medio cafecillo ahí, pero puede ser hierro, ¿verdad? Pero hay algo mucho más llamativo y ustedes se imaginan la radiografía inmediatamente. ¿Sí? ¿Decirlo? La fractura. Hay una gran fractura aquí, ¿la ven? Entonces, esta persona debe haberse presentado con una fractura inicialmente, ¿verdad? Ahí está la fractura. Y entonces, ese color que les llamó la atención al principio, pues debe ser hierro, debe haber sangrado, ¿verdad? Debe haberse roto los tejidos adyacentes. Entonces, imagínense, o sea, cómo se presentó esta persona. O sea, que debe haberse presentado, pues, cuando andaba caminando y se fracturó, y ahí quedó, no podía caminar. Entonces, si seguimos la cortical acá, igual, vean que sale. Entonces aquí es importante que el radiólogo nos diga, mira, hay mucha densidad de intramedular, eso debe ser un intramedular
que se salió, porque los de superficie generalmente no pueden meterse, pero no, solo los de alto grado lo hacen, erosionar y meterse. Este debe ser uno intramedular que creció y se salió. Y vean la fractura patológica, por eso es que insistimos en las fracturas patológicas, porque como les dije, cuando uno le dicen fractura patológica uno siempre piensa en lo más malo, por lo menos los patólogos pensamos en la neoplasia ahí. Este es una pieza muy bonita y deben haberla instrumentalizado antes, pensándose que, bueno, si no se hubiera salido, pero generalmente la alta densidad intramedular lo hace uno pensar en osteosarcoma. Doctor, y en este caso en la radiografía se pierde la línea de la parte de la porción cortical, como Sí, está saliendo. de hecho la correlación clínico radiológica, patológica es muy importante, son casi fidedignas. Digamos, si yo me lo llevo ahora, van a ver, o sea, que así como en la radiografía se pierde la cortical acá, igual en la radiografía se va perdiendo. O sea, así como aquí, a mí se me pierde aquí de un momento a otro la cortical, igual la radióloga se va a perder, y esos son datos prácticamente inconfundibles de estos datos. O sea, se rompió la cortical, piense mal. O sea, ya no va a ser, digamos, porque si fuera solo esta densidad central, como les dije, o vimos algunas radiografías, uno puede decir, bueno, osteomielitis crónica, esclerosante versus osteosarcoma central de bajo grado. Pero, digamos, cuando se sale ya, estamos hablando ya que es de otro tipo de osteosarcoma. Por eso es que es importante, digamos, que el radiólogo, el patólogo o el patólogo que ve hueso sepa de radiografías también y sepa interpretarlas muy bien. Y no puede sacar una biopsia sin haber las radiografías. ¿Qué edad tiene? Taparlo. Ahí está la línea de crecimiento, ¿eh? Muy bonita, no se borra. Aunque diga 17 años, está creciendo. Y era chiquitillo porque son huesitos diminutos, ¿verdad? Esto es, digamos, un hueso muy denso, no lo voy a abrir porque no lo voy a abrir. Es un hueso muy denso, pero el que está aquí a la par, vean que las corticales están completamente borradas y lo que les llamó la atención la vez pasada, digamos, del color café, ahora es más oscuro, con espacios, ¿verdad? Que son espacios que serán vasculares, será que tiene quiste óseo agregado también, quiste óseo aneurismático, que son lesiones benignas, o será que tiene áreas telangiectásicas que en algún momento se pensaban que eran tumores más agresivos. Bueno, si todavía suponemos que son tumores, que el osteosarcoma telangiectásico es un tumor más agresivo o se puede comportar más agresivamente, aunque en este momento la quimioterapia borra esos límites y la respuesta es parecida en todos, es importante mostrar a ver que, porque ya uno puede saber que si tiene áreas telangiectásicas, el pronóstico no es tan bueno como si fuera un osteosarcoma nada más productor de hueso. Y acuérdense que hay osteosarcomas que producen hueso, otros que producen cartílago y otros que producen solo tejido fibroso, no solamente el osteoide es el material que predomina. Sí, vamos por el 7. Más fácil.
este tumorcito, vean que está todo por fuera, ¿verdad? O sea, está completamente por fuera. ¿Cómo se llama? No compromete ¿cómo se llama? La médula, no compromete la cortical, está por fuera. Aquí se ven como unos nidos un poquito diferentes. No podemos hacer el diagnóstico macroscópico y probablemente ni radiológico de osteosarcoma. Es muy blando, muy blando, por lo que uno piensa en tumores de tejidos blandos o tumores de hueso que son infrecuentes, o que fuera un parosteal muy fibroblástico, una cosa así, diferencial. En estos casos, solo la histología nos va a orientar bastante, y por eso se hacen biopsias. Lo importante aquí es, ¿cómo se llaman? Los tumores de tejidos blandos o los tumores inusuales de hueso, malignos, es tomar una buena cantidad de biopsias, una buena cantidad de material que permita hacer diagnóstico, porque muchos de estos tumores, como vimos en la clase, ameritan mucha inmunistoquímica, y ¿cómo se llama? Inclusive pruebas moleculares, porque el diagnóstico de muchos tumores, de todos los tumores de tejidos blandos o de este tipo de tumor de hueso, es demostrando translocaciones, o sea, translocaciones, en este caso la 1122. En este nos vamos a dar cuenta, cuando veamos la histología, o sea, las dificultades diagnósticas que tuvimos a la hora de abordar este diagnóstico diferencial. Muy probablemente esta persona es del año 15, del año pasado, probablemente esté vivo todavía, pero el pronóstico no es muy bueno. O sea, este es un tumor, o sea, lo vamos a dejar hasta el momento en tumor de células redondas azules o un tumor de tejidos blandos y no del hueso, y hay que saber. Ahí está el diagnóstico, pero no, o sea, nos vamos a meter sobre todo en el diferencial. O sea, este diagnóstico es difícil, o sea, llegarle a este diagnóstico, pero el diferencial es todavía más apasionante, porque implica tumores totalmente diferentes con tratamientos totalmente diferentes y pronósticos diferentes. ¿Dónde estamos? Este se me fue porque debería estar aquí. Le puse un 7 y no, debería estar como de 11. ¿De qué año es? Año 13. Bueno, hay dos lonjas de tumor de hueso. Esto probablemente es de tibia. Vean que el tumor se viene por la cortical, invade mucho la medular, llega hasta la articulación. Vean que generalmente son tumores que paran en la articulación. Generalmente no hay invasión a la articulación. Si le invaden esto, o sea, porque invaden primero tejidos blandos y después se meten a la articulación, pero no porque rompen el cartílago. Aquí la primera posibilidad también es que sea un osteosarcoma intramedular, probablemente de bajo grado, es que está erosionada la cortical, pero no sé si era porque el osteosarcoma lo comió o se lo comió la sierra labrada de estirarlo. En todo caso, aquí parece que tiene áreas muy blandas, muy similares a los dos casos iniciales que vimos. Entonces debe ser también muy condroblástico. Acuérdense que hay
es una variante de estos sarcomas condroblásticos, existen. Pero si encontramos ostioide, es osteosarcoma, con producción también de tejido de cartílago, y generalmente cartílago erguido. Entonces, esto es un tumor ¿Cómo? ostioide, pero con producción de cartílago. Hay osteosarcomas que producen cartílago. Hay osteosarcomas que solo producen hueso o cartílago y hueso. Si producen ostioides, y encontramos ostioides de las muestras, aunque tenga un 80% de cartílago, se llamará osteosarcoma condroide, o sea, con producción de cartílago. Si no encontramos producción de ostioides, llamamos condrosarcoma, y las imágenes radiológicas nos ayudan a confirmarlo. Si solo produce tejido fibroso, o sea, es como un fibrosarcoma, solo tejido fibroso produce, entonces y poquitos de osteoides, entonces será un osteosarcoma de tipo, ¿cómo se llama? Fibroso, o sea, de fibroide. Si tuviera, digamos, ese caso que acabamos de ver, ese que no les di el diagnóstico, les dije que el diferencial era más relevante que otro, hay unos osteosarcomas que entran en ese diagnóstico diferencial de tumores de células redondas azules. Hay osteosarcomas de células redondas pequeñitas que son teóricamente más agresivos y entonces producen pequeñas o muy pequeñas cantidades de osteoide. Y ese hecho implica que ese tumor hay que examinarlo absolutamente todo y echar gran cantidad de cortes, porque el mínima cantidad de osteoide que yo logre demostrar hace de un diagnóstico u otro, porque no tenemos translocaciones para demostrar otras cosas. Entonces, para llegar al diagnóstico que se puso en ese caso, que es un sarcoma de Ewing, se tiene que haber examinado absolutamente todo, y no solamente en una lonja, sino en muchas, para demostrar que no había osteoide, las variantes raras de los osteosarcomas. Como vamos a ver ahorita, por ahí andan otras variantes raras. Vamos a salir con teta.